Escucha usted Hoy mismo, por PAB 550. hoy mismo. A las 7:32 regresamos a Hoy Mismo y ya tenemos en línea telefónica a la licenciada Amarilis Pagán Jiménez. Licenciada, buenos días, bienvenida a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos están escuchando. El tema de esta mañana va a ser mucha gente podría considerarlo calientito, pero creo que es bien importante que discutamos esta situación. Usted lo plantea de la siguiente manera: faltan más de 2 años para las elecciones del 2028 y hay gente con posturas inflexibles sobre ciertas candidaturas mientras destruyen el país. Y bueno, vamos a candidaturas, espejismos y vacíos políticos. Pues mira, Alfonso, yo creo que esta conversación sí es bien importante porque estamos a tiempo de construir una base política que transforme el país en el 2028, pero además tenemos que estar bien conscientes que no podemos esperar a las elecciones del 2028 para hacer cosas que hay que hacer en el país en este momento, porque si no, en el 2028 aquí no va a quedar nada que gobernar. Sí. Yo te escucho a ti en ese resumen noticioso que se hace antes de las intervenciones de las personas que tú invitas a analizar la situación del país, y estamos en una situación catastrófica. Todos los días aparece algo nuevo que lo que dan ganas es de montarse en un avión y desaparecerse. Lo malo es que después uno se acuerda que en el resto del planeta están pasando cosas similares y se le quitan las ganas y en eso de que hay que quedarse aquí haciendo el trabajo aquí en Puerto Rico. Entonces ocurre también otra cosa, y es que la gente se sigue quejando de los partidos políticos que no sirven, que lo que tenemos son candidatos y candidatas que no sirven en los otros partidos, pero no queremos tampoco dialogar al interior de las llamadas izquierdas, y digo de las llamadas izquierdas porque hay gente que dice que es de izquierda, pero no lo es, ¿verdad? No se quiere discutir al interior de las llamadas izquierdas cómo se va a construir esa base de poder y cómo se va a hacer una propuesta de gobierno que sea viable. Y déjame decirte, es más fácil cantarle las verdades a los oponentes o a los enemigos que cantarle las verdades a la gente del lado de una. Porque del lado de una quisiera entablar diálogo, y muchas veces cuando una opina o expresa preocupaciones, salta un ejército de gente con posiciones inflexibles a decir que no hay nada más que decir de ese tema, que nos dejemos de problemas, que no hagamos daño. Y fíjate, el daño se hace con los silencios. Y todo esto tiene su origen en un post que yo puse en Facebook durante el fin de semana, donde dije que honestamente para mí Juan Dalmau ya no es un candidato viable para la gobernación en el 2028. Y hubo gente que dijo que estaba de acuerdo, hubo gente que saltó molesta, y hubo gente que, mira lo que pedían, Alfonso, que les dijera yo que quién era viable. Pero ¿qué tengo yo que decir quién es viable o no? Y ahí es donde está el problema, y ahí es donde está la cosa que a mí me preocupa. Y te voy a explicar por qué. Para empezar, tenemos que recordar cómo es nuestro sistema de gobierno. En Puerto Rico, el gobernador no es un rey o una reina. No es una persona que va a tomar todas las decisiones y va a tener una varita mágica para que todo cambie, porque él o ella quiere que todo cambie. No, depende de una legislatura que está compuesta por gente de distintos partidos, en la que muy probablemente en el 2028, si Rivera Schatz no es candidato a la gobernación, esté presente, y si no está él, habrá gente que piensa como él y actúa como él. Una legislatura donde va a haber gente del Partido Popular, donde va a haber gente de Proyecto Dignidad si sobrevive de aquí a allá. Por lo tanto, cualquier persona que esté en la gobernación tiene que saber que va a tener esa pared ahí. ¿Cuántos problemas han tenido los pasados gobernadores aún con sus propios partidos en la legislatura para confirmar personas como jefas y jefes de agencia? Sí. Lo han tenido, o sea, ni siquiera teniendo un copo electoral han tenido la varita mágica para hacer los cambios. Lo otro que tenemos que tener en cuenta también, aparte de la legislatura y las interacciones con ella y cómo se nombra gente para las agencias, es el personal que está en las agencias de gobierno, que es un personal que es de carrera, que va a estar ahí. Es verdad que algunos no se merecen estar ahí, que los atornillaron, que empezaron como favores políticos, pero están ahí, es una realidad. Y hay otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta, y es que
En Puerto Rico hay un sector privado que se organizó en un super PAC en las elecciones pasadas y que si perdiera la gobernación y tuviéramos en la gobernación a alguien que ellos no quieren, van a estar saboteando también el proceso todo el tiempo. Lo hicieron en Chile con Salvador Allende y lo han hecho en otros países, ¿verdad? Ejemplos en la historia tenemos de cuando ese sector económico no está satisfecho con quien preside o gobierna, cómo sabotean las cosas para que parezca que el gobierno está fracasando. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es esa tendencia perniciosa que tenemos en nuestro país de la gente querer caudillos para todo. ¿Tú te has dado cuenta? O sea, en el 2016, Alexandra Lúgaro salió de la nada, con un buen manejo de redes sociales, y de inmediato se posicionó. La gente se deslumbró. Nadie veía las políticas neoliberales que ella estaba proponiendo. Nadie vio a los maestros, a la Universidad de Puerto Rico. No, aún gente de las llamadas izquierdas se obnubilaron con ella. Querían a Alexandra Lúgaro. Tanto así que en el 2020, Victoria Ciudadana la puso como candidata a la gobernación de Puerto Rico. Que para mí eso fue una aceptación del fracaso de Victoria Ciudadana o de la gente que estaba allí como movimiento político, porque tú traer una persona a un puesto como este, porque es bonita, porque tiene seguidores y followers, aunque lo que diga no está de acuerdo con tus valores, es una admisión de fracaso y estás cayendo en las estrategias de propaganda y de manipulación política de los partidos que siempre hemos criticado. ¿Tú te acuerdas cuando Fortuño, que se parecía a Milhouse de los Simpsons, en 2008, le quitaron los espejuelos y le cogieron como una costurita en las polo shirts para que se le vieran molleritos? ¿Tú te acuerdas de eso, Alfonso? Sí. ¿O tú te fijaste en eso? Sí. Fabricando candidatos, literalmente. Lo fabricaron. A Rosselló padre, lo fabricaron. García Padilla se fabricó solito. Él llegaba a los sitios y la gente era loca con él antes de que fuera gobernador. Después no lo querían y lo criticaron muchísimo, pero él llegó a la gobernación porque la gente lo consideraba lindo, simpático, qué chévere García Padilla. Y él, Luis, y todavía yo no sé cómo salió gobernador, pero salió gobernador por las razones que sean. Pero es parte de lo que se ha convertido en nuestra tradición en nuestro país, que tú pones a correr para la gobernación a gente que te parece bonita, mercadeable. Entonces dejas de un lado los valores que deberíamos estar buscando o la viabilidad real, porque fíjate que aquí no se trata, Alfonso, de tú decir un candidato es viable porque tiene muchos seguidores y la gente va a votar por él, sino que si tú estás en una posición en la que tú quieres que el país realmente se transforme y si tú quieres construir poder desde las bases, tú tienes que ir un poquito más allá de la camisita pegadita y los molleritos de gimnasio y el clean cut para fotos. Tienes que ir un poco más allá de eso. Y en Puerto Rico, del lado de las izquierdas, hay un vacío político. Es un proceso difícil, pero por ejemplo, Hugo Chávez lo hizo en Venezuela. Lo hizo en Venezuela y hay otros ejemplos históricos de gente que ha ido construyendo poder desde las bases. Entonces mi pregunta aquí es, ¿queremos llegar al poder haciendo lo mismo que hizo Jennifer González, que hizo Fortuño, que hizo García Padilla y los partidos tradicionales, de fabricar una imagen para que la gente simpatice y vote por esa persona? ¿O queremos lograr un cambio de las bases con gente educada que realmente entiendan la importancia de cambiar la manera en que vemos al país y la importancia de darle poder a quienes siempre han estado a la orilla del camino viendo pasar la prosperidad y la abundancia? En nuestras izquierdas también hay clasismo, hay racismo, hay machismo, hay hasta xenofobia. Y en las elecciones del 2024, eso se vio, aún en la alianza. Y aquí yo no estoy culpabilizando al PIB como estructura, pero sí yo sé de gente del PIB, de sus bases, para que veas cuando las cosas vienen de arriba hacia abajo y no al revés, que no votaron por Anaíma Rivera Lacén y no honraron la alianza, porque Anaíma Rivera Lacén es negra y lesbiana. Y lo decían. Sí. Y a mí me consta. A mí también. Entonces,
pues, ¿qué fue la alianza en el 2024? Una ilusión. Mucha gente se ilusionó. Yo misma voté por la alianza. Yo honré el acuerdo de la alianza. Yo voté por quien había que votar, según los acuerdos de Victoria Ciudadana y el PIB. Pero voté a sabiendas de los vacíos que había y de los problemas internos que había en términos ideológicos y de valores de esa base de votantes de esos dos partidos. Entonces, lo que me preocupa es que de momento tengamos a un Juan Dalmau diciendo que está dispuesto a aspirar a la gobernación en el 2028 y que haya un montón de gente diciendo ese es el candidato y no se estén cuestionando los procesos y que no estén hablando tampoco de las aspiraciones políticas que deberíamos tener si queremos un país diferente. Eso es bien preocupante, Alfonso, sobre todo cuando tú miras lo que es la propaganda tradicional, que es básicamente hablar de reformas, sostener el estatus, que permitan sostener el status quo, porque reformar no es transformar. Cuando tú miras que están centradas esas propagandas tradicionales en figuras únicas, cuando tú miras la tendencia de nuestro país a querer caudillos, primero Muñoz Marín, después Ferré, después Hernández Colón, Romero Barceló, ¿verdad? Mira dónde nos ha traído la idea de que hay una persona con superpoderes que puede gobernar al país. Y entonces lo otro que hay que mirar de esa propaganda tradicional es también el silenciamiento del pensamiento crítico y de las disidencias. Es más fácil verlo cuando es del otro lado y te acuerdas de Romero Barceló y el Cerro Maravilla, o del carpeteo de los independentistas, o las palizas que le daban a la gente en las manifestaciones, incluso en la historia reciente, ¿verdad? Las manifestaciones de 2017, de 2018, del Día de los Trabajadores, los gases lacrimógenos, las palizas de estudiantes en la universidad. Es más fácil ver ese silenciamiento de las disidencias del otro lado que ver y aceptar el silenciamiento de las disidencias en las izquierdas. Y entonces, por un lado te dicen, disentir no es desamar, pero acá sí lo consideran desamar. Porque hay una falsa idea de lealtad, de que si tú crees en la independencia, por ejemplo, o si tú crees en la equidad, tú no puedes ser crítica de las cosas que se están haciendo o se están proponiendo, o de los métodos o de personas que están en posiciones de liderazgo, porque es desleal, porque es darle balas al otro lado. No, mira, es que si no discutes las cosas no vas a mejorar, te vas a quedar repitiendo lo mismo, vas a seguir cometiendo los mismos errores y los otros del otro lado pues se ríen porque saben que no van para ningún lado. Entonces a mí me está gracioso que había gente en el post que puso los porcentajes de Juan Dalmau en los distintos años de elecciones y para demostrar que había habido un aumento. Yo digo, pero alguien le contestó a una de esas personas y le dijo, bueno, lo que pasa es que hay un contexto que no estás tomando en cuenta, ¿verdad? La alianza como tal y otras cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Eso no quiere decir que esas condiciones se van a repetir en el año 2028. Correcto. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que en el 2028 Juan o cualquier candidato de las izquierdas sea viable? Yo no veo que se esté haciendo. No lo veo en la gente a mi alrededor y yo creo que una de las ventajas de estar fuera de la burbuja de la que estaba antes y estar acá en Ay Bonito con gente común y corriente que escucho hablando en el colmado, en los distintos sitios a los que voy, es saber que esa gente no está viendo nada de ese proceso de organización, que no se identifican con nada de lo que nosotros podemos proponer porque no toca sus vidas cotidianas y porque no hay espacios organizativos formales. La sociedad no se organiza espontáneamente detrás de una causa, tiene que haber personas organizando. Y yo creo que en ese sentido las redes sociales han hecho mucho daño también, porque mucha gente tiene la impresión de que si te vas viral, ya vas a ganar. Y se les olvida que las redes sociales son un instrumento, pero es uno de muchos instrumentos. Y entonces por eso vemos los desfases, ¿verdad? De una persona que puede tener 800,000 likes en una página, pero eso no se traduce en votos o en asistencia a actividades o en participación ciudadana. Digo, si fuera así, tendríamos que considerar poner a Gallo de producer. Exacto.
o a Molusco, o cualquiera de esos que están con un montón de likes. Es verdad. ¿Tú sabes quién hace muy buen uso de las redes sociales, pero está construyendo bases simultáneamente? Dime a ver quién tú crees. No sé, ahora me quedé pensando. ¿Y quién? No es de nuestro lado, es del otro lado. Ah, Lo mencionaste ahorita, Rivera Chats. sí. Rivera Chats tiene gente en cada uno de los pueblos de este país que trabaja para él, que lo apoyan. Tiene tal presencia en redes sociales que lo que escribe en un post de Facebook por la mañana hace noticia durante el día y al día siguiente también. Y es contestatario y es una persona que está vigente en la mente del país. Aquí todo el mundo sabe quién es Rivera Chats, todo el mundo sabe lo que opina Rivera Chats, que además identifica muy bien las controversias y se posiciona a tiempo. Se posiciona tan bien a veces que da miedo porque tiene momentos en los que su discurso no suena autoritario, sino que suena de pueblo. Ese es un candidato viable, pero no es un buen candidato para el país. Esa es la diferencia. Es viable. Que sea bueno para el país, pues no es bueno para el país. de hecho, yo he Por sus recibido, valores. recibí llamadas y mensajes en relación a lo que usted comentó en las redes sociales, ¿no? Ajá. Juan Dalmau es mi amigo, le tengo un profundo respeto. De hecho, nos comunicamos de vez en cuando. La más reciente vez fue me envió un mensaje desde el aeropuerto para celebrar mi cumpleaños. Y me dice, ¿y si no es él quien? Digo, pues no sé, ¿verdad? Porque yo puedo levantar una preocupación sin tener la respuesta. Pero creo que es importante Claro. discutirlo. Si a fin de cuentas no hay más nadie más que Juan Dalmau, pues tendrá que ser él, pero hay que discutir el tema. Y como usted dice, el proceso no es esperar a que lleguen las elecciones. O sea, tiene que haber un trabajo que se hace mucho antes. Por supuesto. Y entonces, mira, cuando tú miras el sector de Puerto Rico que está en contra de todo lo que sea derechos humanos, tú ves un montón de líderes vocales. Identificas a Joan Rodríguez Bebe, a Rivera Chats, la propia Jennifer González, a Luis Javier, no me acuerdo el apellido, del Partido Popular que fue alcalde. O sea, hay gente que tú identificas que son vocales y que de una manera u otra tienen roles de liderazgo, aunque no sea el tipo de líder que el país necesita o al que nosotras aspiramos. Pero cuando miras de nuestro lado, en términos de políticos partidistas, el único que esté Juan y no es una presencia realmente significativa. Y entonces esto no es personal, esto no tiene que ver si a mí me cae bien o mal Juan. De hecho, a mí me cae bien, a veces me cae mal por algunas cosas, pero mayormente me cae bien y yo voté por él en el 2024. María de Lourdes Santiago es otra cosa. Yo a María de Lourdes la quiero muchísimo. Creo que es lo mejor que tiene el Partido Independentista en este momento. Pero esto no tiene que ver con atacar o no atacar o desinflar movimientos. Esto tiene que ver, cuando yo digo esto tiene que ver con tener la capacidad de tener juicio crítico y estrategia política alineados con valores de democracia real, de justicia y de equidad. De esto es que se trata, porque si decimos Juan y más nadie, si no Juan, ¿quién? Pues estamos como la gente que va y vota por cualquier PPD o popular para que no ganen los independentistas, cuando la gente vota por el menos malo, pues que Juan es el menos malo, o lo único que hay por ahí. Pues no, en nuestro lado hay un montón de gente que pudieran asumir liderazgo. De hecho, lo idóneo sería que tuviéramos un montón de líderes súper bien posicionados en términos políticos y públicos, que no sea una sola voz, que sean varias, porque si no hay muchas voces, si no hay muchos líderes, esto no es un movimiento. No es un movimiento. Y que no me vengan con la cosa de que los medios de comunicación corporativos no le dan espacio a otra gente. Porque esa no puede ser la excusa. Porque es que el movimiento de base no necesita los medios de comunicación corporativos, lo que necesita es gente en la calle. Pero cuando tú vas a las reuniones organizativas a nivel municipal y reunión tras reunión están discutiendo el mismo tema y no ejecutan ninguna acción y lo que están pensando es cuántas botellas de sangría van a vender,
tú te das cuenta que ahí no hay nivel ni capacidad organizativa. Mientras tanto, pongamos en la fórmula las iglesias. Esos son un ejemplo de organización de base brutal. La gente necesita comida, allá está. La gente necesita que los muden, allí van y los mudan. La gente necesita que los transporten una cita, allá fueron y transportaron. Allá una mujer necesitaba, allá fueron y hicieron. Y mientras tanto, todos los domingos tienes reuniones organizativas en las iglesias, porque esos son tus servicios religiosos. Reuniones organizativas. Y a la gente de acá tú le dices, mira, vamos a reunirnos para, no puedo, no tengo tiempo, tengo esto, tengo lo otro. Pues no es prioridad entonces la organización política y no es prioridad el futuro del país. Sí. Así que yo no tengo que decirle a nadie quién es un candidato viable para el 2028 y si no es Juan, ¿quién? Porque eso debería surgir orgánicamente si hubieran procesos organizativos donde se fomentara pensamiento crítico y desarrollo de liderazgo. Si se ponen a hacer eso, vamos a tener muchísimas opciones. Y a lo mejor hasta Juan respira y se quita un peso de encima. Porque también el peso que le han puesto a Juan Dalmau encima, la responsabilidad que le han puesto encima, es totalmente injusta con él. Es totalmente injusta con él. Esta obsesión... Lo peor del mundo es que todo el mundo... Ajá. No, esta obsesión que tenemos con el caudillismo. Sí, es una obsesión con el caudillismo. O mesiánico, ¿verdad? Tiene que venir un mesías para llevarnos al sitio escogido, a la tierra prometida. Sí. Y pon por ahí a Eliezer Molina. Sí. Eso es una bala suelta que está por ahí. O sea, tú criticas a Eliezer Molina y ahí sí te llegan amenazas de muerte al buzón. De las pocas veces que a mí gente me ha amenazado, fue una vez que hizo una crítica a Eliezer Molina. Un fanático de él. Como estaban los lugaroides en el 2016, tú no podías decir nada de Alexandra Lúgaro porque era que te querían pilar. No se podía decir nada de Alexandra Lúgaro. Pues esas son manifestaciones de caudillismo de gente que si llegan al poder efectivamente no va a poder hacer nada, porque Eliezer Molina tampoco va a poder hacer nada como gobernador, además que es una persona con serias contradicciones ideológicas y de valores morales, con graves acusaciones en su contra de gente que ha trabajado con él. Pero el fanatismo es así, es ciego, es como la gente que sigue pensando que Romero Barceló fue un gran gobernador y no le importa las violaciones de derechos civiles bajo su gobernación, ¿verdad? Pues gente como Eliezer Molina, cuidado, ojo, no es tampoco lo que deberíamos estar pensando que es lo que Puerto Rico necesita para la gobernación, porque ese sí que está solo. Por lo menos Juan tendría gente alrededor, pero Eliezer Molina está solo, sin capacidad de hacer alianzas más allá de las que ha hecho con Rivera Schatz. Sí. Irónicamente. Irónicamente. Que si para la gente eso no es sospechoso, pues para sus fanáticos, pues mal estamos como país, que la gente no sea capaz. Nuevamente, aquí las palabras son juicio crítico, que no puedan emitir un juicio crítico sobre las personas que están diciendo que quieren aspirar a la gobernación. Y cuando yo estaba en Matria y hacíamos la ruta de las mujeres, tú sabes que allí no se podía decir por quién votar, porque las sin fines de lucro no pueden hacer este tipo de propaganda. Pero yo era de las que le decía a la gente en los talleres, a las mujeres, antes de votar, emita un juicio crítico sobre las personas. No mire lo que le dicen en el spot de 30 segundos o en el Facebook Live. Miren sus capacidades. Miren las destrezas adquiridas a través de la vida. Miren de quiénes se rodean. Miren cuáles han sido sus posturas sobre distintos temas a nivel personal y público, porque la gente a veces tiene unas posturas personales y cuando son figuras públicas cambian las posturas por conveniencia. Ese es parte del proceso de fabricar líderes. Entonces, ¿qué queremos? ¿Líderes fabricados que sostengan el sistema tal y como está? ¿O queremos líderes que realmente tengan un apoyo de una base educada, y no me refiero con títulos universitarios, sino educada políticamente y con juicio crítico, que sean capaces de defender esa gestión una vez la persona esté en la gobernación? Ahí está, Alfonso. No, había que... Ahí está lo que yo creo.
¿cómo es? Se tenía que decir y se dijo. Sí, sí. Yo me acuerdo siempre de la imagen de ese pollito que ponían como un meme en el escritorio. Se tenía que decir y se dijo. Sí, es importante. Esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Insisto, ¿no? Si no Juan, ¿quién? Yo no sé. Pero es importante que lo empecemos a hablar. Y Sí, no podemos pensar que va a venir Bad Bunny en un concierto a última hora y la gente va a votar porque Bad Bunny lo endosó. bueno, ahora resulta que supuestamente eso le hizo daño a la alianza. Supuestamente, yo creo que no, que están exagerando el daño que pudo haber hecho eso. Yo tampoco. Yo pienso que es que no se ha hecho un análisis de todo lo que hemos hablado aquí hoy, ¿verdad? De las bases que realmente se construyeron, del caos que había en unos comités municipales del propio Partido Independentista y de Victoria Ciudadana, y de la falta de destrezas políticas de la gente que está en esos espacios de base organizativos. Si no lo hablamos, estamos condenados a cometer el error otra vez más en el 2028. Sí, y acuérdate que no es la primera vez que el PIB ha logrado un buen posicionamiento político. Décadas atrás lo logró y se desinfló. Y después estuvo elección tras elección en el sótano. Entonces yo creo que hay gente que piensa que automáticamente, como ha habido un progreso, pues en las próximas elecciones va a haber un porcentaje más alto porque sí, porque ha habido una trayectoria de aumento de votos. No, tú tienes que hacer el trabajo para que eso en efecto ocurra. Y sin decir que con esto entonces sí que me pueden mandar a matar, que tenemos que plantearnos si el PIB es el vehículo que Puerto Rico necesita en este momento como partido para unas elecciones. Que esa es otra discusión que nadie quiere tener tampoco, por alianzas históricas o por nostalgia o por lo que sea. Esa es otra pregunta que habría que hacerse. Victoria Ciudadana yo creo que está cuesta abajo. Esa es mi opinión. Tampoco le gustará a mucha gente. Entonces, pues, están las elecciones. Vuelvo y hago la distinción. No quiero cerrar el programa sin que la gente lo tenga claro. Que una cosa son las elecciones cada 4 años, quién deposita el voto y lo que va a pasar después, y otra cosa es la organización ciudadana durante los 4 años para fiscalizar al gobierno, para hacer propuestas, para hacer protestas cuando sea necesario y para mantener un proyecto de país que no dependa exclusivamente del gobierno. Porque es que también es esa cosa, la gente va y vota y se sentó en su casa 4 años a ver las noticias y criticar lo que está pasando en las noticias o escribir en redes sociales y no hacer más nada hasta que toque ir a votar de nuevo. Pues no, una cosa son las elecciones, otra cosa es nuestro deber ciudadano entre medio. Y cuando la gente cumple ese deber ciudadano de mantenerse alerta, de participar activamente en procesos políticos no partidistas durante los 4 años, sienta las bases para que se pueda construir el poder necesario para unas próximas elecciones. Licenciada, muchísimas gracias. La mantendré al tanto de los comentarios que recibas y que si recibo alguno. Si recibes alguno, ya te diré yo si me dicen algo por el buzón. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Alfonso. Bonito día. Seguimos. Escuchaban a la licenciada Marilis Pagán Jiménez en el acostumbrado diálogo de los jueves. Vamos a la pausa, vamos a identificar la emisora. Al regreso conversamos con el profesor Mario Roche Morales. Aquí, WPAB 550 Ponce y W226CS Eco 93.1 Bayamón. La señal de Puerto Rico.